delante de nosotros como poderoso gigante pueblo. No desmayes ahí, como dice el hermano, en medio de la prueba, de la circunstancia. Dios está contigo y Él te va a ayudar para que tú seas ese vencedor. Amén. Porque los verdaderos vencedores son aquellos, como dice la palabra, que han vencido por medio de la sangre del Cordero. Amén. Dice por allá, creo que el libro de Apocalipsis, vencieron hasta la muerte, ¿cierto? ¿A través de qué? De la sangre. No les interesó si les cortaban el cuello, porque lo que viene es persecución prontamente para el pueblo. El pueblo tiene que estar preparado. Amén. Preparado, porque todo está listo, amado. Todo está determinado para el regreso de Jesucristo por su novia, que somos cuantos nosotros. Amén. Esa novia que nos comprometimos con Él en ese pacto eterno para hacer su voluntad y someternos a Él. Amén. Saludamos a todo el pueblo, la hermana que y todos aquellos que escriben. Vamos a ubicarnos ahí para desarrollar la fe. Vamos a leer en el capítulo 12 de Hebreos, versículo 12 al versículo 14. Vamos a leer esos 3 versículos todos a una sola voz en esta mañana preciosa, una mañana de bendición. Amén. Una mañana donde sé que Dios nos va a hablar. ¿Cuántos lo creen que Dios nos va a hablar en esta mañana? Amén. Amén. Porque el Dios es el Dios de los cielos, como decía mi hermana, mi esposa, decía, Él es quien nos sostiene. Amén. En medio, Hebreos 12 al 14. Si usted lo tiene, puede colocarse sobre sus pies para compartir este pan precioso de vida. Voy a esperar que mis hermanos que van llegando ahí se nos acomoden. Familia de mi hermana Carmen, para que pueda acceder también a la palabra. Amén. Hebreos 12. Bienvenida mi hermana Carmen Cardoso. Mi hermana Mónica también está por ahí. La hermana Mónica no la había visto. La sierva del Señor también está por ahí, la esposa de mi hermano Luis Guerrero. Hebreos 12. ¿Cuántos lo tienen? Amén. Vamos a leer los 3 versículos en esta mañana para la gloria del Rey de los cielos, nuestro Rey soberano Dios, para su gloria y para su honra. Dice así la poderosa palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del poderoso Espíritu Santo de Dios. Dice así: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced senda derecha para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Vamos a orar, pueblo amado, en esta mañana preciosa para colocar este tiempo de palabra y de enseñanza en manos del Rey Celestial, nuestro Padre Jehová de los ejércitos. Padre que estás en los cielos, Señor, a ti te alabamos y te seguimos adorando. Seguimos, Señor, exaltando tu nombre, Señor, tu grandeza. Reconocemos, Dios mío, tu poder, tu majestad. Reconocemos, Padre, que tú eres el soberano del universo, mi Rey. Reconocemos, Padre, que eres tú quien dirige nuestras vidas, Señor, quien ordenas en este lugar, mi Dios. Porque sin ti nada somos, Dios mío, solamente somos siervos inútiles que hacemos lo que tú nos mandas, Dios mío. Padre, en esta mañana, Señor, henos aquí, Señor, en este lugar precioso que tú has levantado. He aquí este pueblo, Señor, que está aquí dispuesto, Señor, a seguirte alabando, a seguirte honrando, Dios mío, escuchando tu palabra. Porque cuando escuchamos tu palabra, Señor, cuando entendemos, Señor, y la colocamos por obra, Dios mío, estamos honrando tu nombre, tu presencia, tu grandeza, tu poder, Señor. Aquí está tu pueblo, Señor. Señor, en esta mañana te pedimos, Padre, que seas tú, Dios mío, colocando en nuestra boca, Señor, palabra de sabiduría, Dios mío, para lo cual primeramente queremos humillarnos, Señor, queremos, Señor, reconocer que sin ti nada somos, Señor. Reconocemos, Padre, que somos muchas veces imperfectos, Señor, pero como dice tu palabra, Señor, que tu poder se perfecciona en medio de nuestras debilidades, Señor, y que nos baste tu gracia, mi Rey. Aquí está tu gracia, tu poder, Dios mío, porque tú nos usas es por tu gracia, Señor, no porque lo merezcamos, mi Rey, no
porque seamos nada, Dios mío, porque cuando un día, Dios amado, éramos despreciables a la sociedad, al mundo, Señor, cuando quizás, Dios mío, no servíamos para nada, mi Dios amado, tú fijaste los ojos en nosotros, Señor, para exaltarnos, Señor, para glorificarte, Dios mío, para usarnos como tú quieras en esta mañana, Señor, para servir y ser esos vasos de honra, Dios mío. Tenemos que ser llenos de la presencia del Espíritu Santo, Señor. En esta mañana te pedimos, Dios mío, que saques de nuestra vida todas aquellas cosas que impidan quizás el fluir de tu presencia, de tu palabra en nuestra vida, Dios mío, y que sea la llenura del Espíritu Santo hablando a través de nuestra boca, Dios mío. Trae palabra de unción, palabra, Dios mío, que rompa los yugos, que quiebre, Señor, Señor, las cadenas, Padre, que haga caer los muros, las vendas espirituales de los ojos, Dios mío, que nos ayude, Dios amado, a enderezar nuestros pasos, para que lo cojo no se salga, Padre, para que caminemos cada día contigo hacia esa santidad, Dios amado, que como dice tu palabra, sin ella la cual nadie verá al Señor, Padre. Ayúdanos cada día a estar en paz con todos, a estar en la unidad, Dios mío, a estar en el amor de Cristo, Padre amado, y enséñanos en esta mañana cómo podemos hacer para crecer en tu fe, Dios mío, cómo podemos, Señor, obrar cada día más para poder alcanzar niveles superiores de fe, Padre. En esta mañana danos la sabiduría, Espíritu Santo de Dios, fluye como tú quieras, Dios mío, quebranta los corazones, levanta al caído, Señor, llévate de nuestra vida toda aflicción, toda tristeza, Padre, llévate toda carga, toda congoja, Dios amado. Llévate, Dios mío, toda espina del corazón, Padre, toda piedra, Dios amado, se quebranta ahora, Dios mío, y trae ese corazón de carne, ese corazón sensible a tu presencia, Dios mío, ese corazón que tú puedes tocar y puedes hacer vibrar, Dios mío, de gozo cuando te alabamos, cuando te exaltamos, pero también es un gozo escuchar tu palabra, aquellos que amamos tu verdad, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, recibe la gloria y recibe la alabanza de tu pueblo, aquí sea por los siglos de los siglos. Amén. Puedes sentarte, pueblo amado. Colócate ahí cómodo. Amén. Hoy está haciendo un poquito menos de calor. Amén. Tocó dejar uno de los aires prendidos de la noche. Pero parece que no hace tanto calor, ¿verdad? No es la sensación que tengo. Hoy nos vamos a quedar aquí los niños porque allá la casa está un poquito ocupada ahí. Sabemos que mi esposa tiene también su madre enferma, también pedimos oración por ella, por la señora Manali Pedroso, amén. Pedimos oración para que Dios también le levante, la señora madre de mi esposa, amén, gloria a Dios. ¿Cuántos vinimos a escuchar palabra de Dios? Amén. ¿Cómo es el título de la enseñanza de hoy? Para desarrollar la fe. Amén. Los discípulos le decían al Señor, aumentanos la fe, ¿cierto? Y Él le decía, si tuvieras fe como un granito de mostaza, le dirías a este monte, quítate, y Él se quitaría. Amén. Hoy vamos a predicar, pero también vamos un poco a enseñar. Amado, si usted se da cuenta, hay algo que cuando leemos la Biblia tenemos que tenerlo en cuenta, y es la encadenación del contexto de los pasajes. Amén. Mire, aquí este pasaje, el cual comienza aquí en el versículo 12, viene encadenado con el pasaje en el cual comienza el versículo 12 también, ¿cierto? Amén. Y viene encadenado con el pasaje del versículo 11, el cual, ¿de qué habla el capítulo 11 de Hebreos? Habla de la fe, ¿cierto? Habla de esos héroes de la fe, de cómo realmente, porque es que muchas veces decimos tenemos fe, pero la fe se demuestra en medio de las luchas, amén. La fe se demuestra en medio de las dificultades, porque es la fe la que nos sostiene, es la fe la que nos ayuda, es la fe la que nos levanta, amén. Es la fe la que nos da la fuerza y la esperanza para entender de que hay un Dios grande que en todo momento y en toda situación está con nosotros, aleluya, amén. Esta semana cuando Dios me daba ese tema ahí en medio del estudio, entendía de que realmente no es decir yo tengo fe, amén, no es decir, sino es, como dice Santiago, es a través de qué, del obrar también, del ejercitar esa obra, esa lucha en medio de la prueba, en medio de la tribulación, en medio de la persecución, en medio de la angustia que el enemigo
quiera traer a nuestras vidas. Amén. Vamos a esperar que se siente ahí mi hermano Alvarito Herrera. Acá hay puestos, amado, acá adelante hay unos puestos. Siéntese cómodo ahí. Todavía nos queda espacio. Yo sé que un día va a quedar corto este lugar. ¿Cuántos lo creen? Amén. Para la gloria del Rey de Reyes. Aleluya. Amén. Porque Él va ensanchando poquito a poco. Amén. Ahí la iglesia del Señor crece poco a poco. Amén. Decíamos ayer que una de las características de la sana doctrina es que los líderes o los pastores tienen que ser sanos en la fe y en la paciencia, ¿cierto? Los que estuvieron ayer en el ayuno, ¿cierto? No podemos esperar de que Dios de la noche a la mañana haga la mega iglesia, hermano, como hacen y cogen y cargan al pobre pueblo y trae y lleva y siembra, pero todo con solamente un fin, lo material solamente. No, Dios va ensanchando también poco a poco, amén. Dios nos va ayudando, yo lo creo. Yo no sé si usted tiene fe para creer, pero yo creo que Dios nos va a ensanchar también, amén. Y que aún va a entender más obras. ¿Cuántos lo creen? Amén. Si Dios nos da tiempo antes de que Cristo venga, ¿cierto? Entonces, amados, estamos hablando de la fe, ¿cierto? Porque muchos hablamos de la fe y esta palabra la tenemos en la boca casi todos los días, ¿cierto? Pero la fe realmente se desarrolla en el ejercicio espiritual, en la batalla, en las luchas que tenemos como cristianos, los ataques, que sobre todo tenemos, los hijos de Dios todos los días tenemos ataques. Lo que pasa es que Dios nos guarda muchas veces, amén. Y en medio de esas tribulaciones, en medio de la angustia, del desierto, en medio de la oposición, de la persecución, es donde usted y yo podemos desarrollar la fe. Es donde usted y yo podemos crecer en la fe y podemos superar ese problema, pero a través del ejercicio espiritual, porque un pueblo que no se ejercita es un pueblo o alguien que no se ejercita en lo físico. Mire, los deportistas cuando se paran, ¿cierto? Los paran las lecciones, cuando las lecciones los paran, van a otra vez a la competencia, tienen que volver otra vez a un tiempo de preparación y a un tiempo, ¿verdad?, donde realmente el nivel no vuelva a ser el mismo hasta que otra vez vuelven a la lucha, ¿cierto? ¿Cierto? Aquellos que sabemos de deportes. ¿Es así o no, Luis? Los que sabemos de deportes, ¿cierto, hermano Luis? Tienen que volver a la lucha porque el nivel no es el mismo. Si usted y yo nos ejercitamos constantemente en una lucha diaria, ¿verdad? Y para eso dice la Biblia que Dios coloca o permite estas situaciones, permite las cosas que pasemos, el desierto. Aún dice la Biblia que en la travesía desde Egipto hasta la tierra prometida, delante de Israel cayeron muchos pueblos que no querían que Israel entrara a la tierra prometida, y del cual Dios tuvo que guerrear y tuvo que pelear por el mismo pueblo, porque dice que el ángel de su paz iba delante de él. O sea, Jesucristo iba como poderoso gigante peleando por su pueblo. Era Jesucristo, el ángel de su paz ahí representa a Jesucristo. Entonces, pero dice la Biblia que Dios, como lo sabe todo y que sabía que el pueblo cuando llegara a la tierra prometida se iba a confiar, iba a dejar de buscar a Dios, dice, bueno, para que ustedes no se confíen, para que conozcan también la guerra, yo les dejé 7 pueblos para que estén en constante lucha, que eran los pueblos con los cuales Israel constantemente estaba peleando, como eran los amonitas y todo eso, los gabaonitas y todos esos pueblos, jebuseos, los heteos, los jereseos. Ahí lo aclara, ¿cierto? En uno de los libros de Crónica aclara que él lo dejó ¿para qué? Para que ellos conocieran también ¿qué? La guerra. Entonces, ¿qué quiere Dios? Que constantemente nos estemos ejercitando, porque el pueblo que no se ejercita es un pueblo que se apaga. Es un pueblo que deja de alcanzar esa fortaleza para vencer todo problema. Y cuando viene a ver, como usted y yo no nos ejercitemos, en cualquier momento viene el problema, viene la dificultad y nos arroja. Amén. Y nos apaga y nos derrota. Y por eso Pablo, que creo, aunque los teólogos no sé por qué no tienen claro de que fue Pablo quien escribió esta carta o este libro, porque aquí, mire, usted lo puede comprobar, en una de las cartas dice, Timoteo está conmigo. ¿Quién andaba con Timoteo? Pablo, era la mano derecha de Timoteo, de Pablo era Timoteo. Y como usted ve, cuando él no lo despidió de la forma que despedía las otras cartas, por eso quizás los teólogos dicen que no fue Pablo. Bueno, ese no es el tema de ahora, ¿cierto? Pero usted
usted ve que este es un tema, un libro de mucha enseñanza, y el maestro de todos los apóstoles ahí fue Pablo. Amén. Entonces, eso es algo que tienen ahí en velo, pero él aclara que Timoteo estaba con él. Entonces, dice que en Hebreos 12:12, ya vamos a retomar el tema, dice que por lo cual nosotros tenemos que entender, mire, quizás no podemos ser doctos en la gramática, ¿cierto? Pero usted y yo tenemos que muchas veces tomar esas herramientas, hermano. Amén. Y eso no es malo. Cuando dice por lo cual, es un conector con el pasaje anterior. Dice por lo tanto, es lo mismo. Amén. Por lo cual, es una expresión de decir, bueno, si tú quieres comprar, por lo cual tienes que tener dinero. Amén. Tú no puedes comprar si no tienes dinero. Entonces, esta es la expresión que enlaza el pasaje anterior con este pasaje. Vamos a esperar que mi hermana Rosa Bertel y la familia de mi hermano Francisco Varela nos acomodemos ahí. Amén. Capítulo 12, hermanos. Apenas estamos empezando la predicación. Vamos a empezar. Capítulo 12 de Hebreos. Bienvenido, hermano. Capítulo 12 de Hebreos, versículo 12 al 14. Para desarrollar la fe. Entonces, empezamos la predicación. Dice, por lo cual, ¿cierto? Por lo cual. Está enlazando, ¿cierto?, el pasaje anterior con este pasaje que empieza en este versículo. ¿Y a qué se refiere Pablo? Pablo se refiere que si yo quiero vencer, que si queremos alcanzar esos niveles espirituales de esta gente que está aquí en el versículo 7, en el versículo 7 en adelante, dice que pero si os deja sin disciplina, de la cual todos son ¿qué? Han sido participantes, entonces somos ¿qué? Bastardos y no hijos. Dios, si algo caracteriza al hijo de Dios, es un hijo diligente. Ya sabemos que Cristo no tenía tiempo ni para dormir, y por eso dormía en el día. Amén. ¿Por qué? Porque Él vino con una misión del Padre. Y entonces le dice, bueno, si tú quieres alcanzar estos niveles espirituales de los cuales vamos a hablar, estos héroes de la fe, que desarrollaron esa fe tan alta para poder vencer esas persecuciones tan tremendas en las cuales fueron sometidos, entonces esta gente tenía que, por lo cual, como dice aquí en el versículo, si tú quieres, por lo tanto necesitas esto, necesitas levantarte. Amén. Si nosotros queremos vencer esos problemas, si queremos crecer en el Señor, porque en el Señor se crece a medida que la fe aumenta dentro de nosotros y que nosotros menguamos dentro de nosotros para que la fe pueda crecer, podemos crecer en Dios. Entonces, por lo tanto, si yo quiero crecer, como dice Pablo, si tú quieres alcanzar esos niveles espirituales de los cuales habla este pasaje del capítulo 11, ¿verdad? O el capítulo 12, permítame un momentico ahí para ubicarme. Regálenme unos segunditos. Capítulo 11, espérese un momento, regálame un segundito. Miren, el capítulo 11 empieza a hablar de, en resumen, todo aquello que esos hombres tuvieron que vivir para alcanzar esos niveles de fe, para tener testimonio ahí arriba. Amén. Capítulo 11, versículo 36 en adelante, dice, otros, mírenlo ahí, puede leerlo conmigo ahí, en el capítulo 11 ahí mismo, de la carta de Hebreos, el libro de Hebreos. Dice, otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y ¿qué? Y cárceles. Fueron apedreados, fueron aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas. Mire, aquí está resumiendo todas aquellas cosas que vivieron estos héroes de la fe que trata el capítulo 11, y él habla de Daniel, habla de Job, habla de Abraham, todos aquellos que pudieron demostrar a través de vencer ese obstáculo que Dios presentó, que Dios permitió, para poder ser inscritos en este libro de Dios, poder ser inscritos como esos héroes de la fe. Amén. O sea que si usted y yo queremos de verdad estar escrito en el libro de la vida, porque la fe se alcanza, la salvación se alcanza ¿cómo? Por fe, pero la fe se ejercita a través de la obra.
Amén. La fe se alcanza a través del ejercicio diario, a través de la lucha, a través de fortalecernos cuando peleamos en contra de la adversidad a la cual muchas veces somos sometidos por Dios, o muchas veces Dios permite que el enemigo nos persiga para que no nos dejemos de ejercitar y poder crecer en la fe. Porque un pueblo que no se ejercita, un pueblo que no busca a Dios, un pueblo que no tiene lucha, es un pueblo que dice, no, yo estoy cómodo, como dice la palabra en el capítulo 3 de Apocalipsis, que dice que tú que dices que yo soy ¿qué? Rica, y que me he enriquecido y que no tengo necesidad de nada, ¿cierto? Porque cuando el pueblo no tiene lucha, cuando el pueblo, vean, unos quizás no tienen muchas luchas en lo económico, otros no tienen que ser en lo familiar, otros no tienen la enfermedad, pero en alguna área el enemigo está huyendo, está asediando, ¿cierto? Para que el pueblo de Dios desista de buscar a Dios. Entonces Dios permite eso para que usted y yo nos fortalezcamos, para que usted y yo lo busquemos a Él para poder vencer todas esas cosas que se nos van a presentar y que son necesarias, como dice aquí, por lo cual quiere decir, si tú quieres alcanzar esos niveles de fe, es necesario que también entres a levantar las manos y a depender de Dios. Amén. En una o en otra área siempre vamos a tener adversidad. El que no sufre de una cosa, sufre de otra cosa. Amén. ¿Cierto que sí, pues, amado? Y por eso Dios le reprocha a esa iglesia que decía, no, yo no tengo necesidad de nada. No, en alguna área, yo quiero que usted entienda. Amén. En alguna área, no es decir, no, yo estoy en todo, no. En alguna área todavía estamos luchando. Todavía el enemigo tiene la oportunidad de podernos presentar ese problema para ver si nos logra hacer desistir de esta carrera a la cual hemos entrado hacia la vida eterna. Amén. Entonces eso es lo que el Señor le reprocha. ¿Cómo vas a decir que no tienes necesidad de nada? Y le dice, no, si tú dices así, es porque eres ¿qué? ¿Una qué? Una vil, desamparada, triste, desnuda, ¿cierto? Y empieza a decirle, yo te aconsejo que de mí, o sea, de mi presencia, busca mi presencia para que de mí, porque eso solamente lo da Él cuando buscamos su presencia, ¿ven? Que de mí compre ¿qué? Oro refinado, pero ¿en qué? Echándose fresco en la casa. Pues lo amado, ¿cómo dice ese pasaje? Termina algo tremendo, dice, oro refinado ¿en qué? ¿Dónde se refina el oro? En fuego. Y el fuego es la prueba, es la tribulación, es la adversidad, es la dificultad que tú y yo a diario o periódicamente estamos experimentando, estamos venciendo. Porque si estamos todavía aquí en este camino, es porque hemos vencido todas aquellas cosas que nos han presentado allá atrás. Amén. ¿Cuánto estamos entendiendo ya la introducción del tema? Amén. Entonces es necesario, pueblo, que si usted y yo queremos alcanzar fe, tenemos que ejercitarnos en el Señor. Y de eso vamos a hablar hoy. Ejercitarnos, porque lo dice, si tú quieres alcanzar esos niveles, por lo cual, cierto, aquí como empezamos, por lo cual es necesario, que es una expresión equivalente o igual, es necesario que si tú quieres alcanzar eso, tienes que, ¿qué? Es una condición, ¿cierto? Tienes que levantar las manos caídas. ¿Y qué es la mano caída? La mano es con que oramos. Amén. La mano representa el miembro con el cual hacemos. Amén. O sea que sí, Pablo en ese momento, o el escritor de esta carta, que no, por ahí los teólogos dicen que no es Pablo. Dicen que es Lucas, pero resulta que Timoteo andaba con Pablo. ¿Cierto? Timoteo andaba con Pablo. Entonces, bueno, ahí hay una controversia. Ese no es el tema ahora, ¿cierto? La verdad es que haya sido Pablo o no haya sido Pablo, lo importante es que es un libro tremendo de Dios, muy bonito. Amén. Un libro hermoso. Mire, este libro habla de ¿qué? De los héroes de la fe. Este libro fue enviado a la carta a los judíos para enderezar y llevar a los judíos ¿de qué? De la ley a la gracia. Le dice, bueno, si usted quiere ejercitarse, si usted quiere alcanzar esos niveles de fe, muchos de nosotros quizás dicen, oye, yo quiero que Dios me use como usa ese gran ministro. ¿Cierto que sí? ¿Cierto? Yo quiero orar, yo quiero predicar, yo quiero cantar con el denuedo que hace ese siervo, que hace esa sierva. Muchos de nosotros muchas veces hemos dicho eso, ¿cierto? Yo lo he dicho muchas veces. Entonces, si nosotros queremos desarrollar esos niveles de fe, tenemos que ejercitarnos. Tenemos que levantar las manos ¿qué? Caídas. La primera condición, levantar las manos caídas. ¿Qué es la mano caída? Cuando usted deja de orar en el Señor, cuando usted deja de hacer las cosas para Dios. Es más, cuando Dios nos usa
y dejamos de hacer la obra de Dios en la cual Dios nos ha usado, quiere decir que nuestras manos están como caídas, porque se han debilitado por la falta de ejercicio, porque quizás entramos en un tiempo donde le permitimos al enemigo, o le permitimos a nuestra carne que entrara en el confort, que entrara en la comodidad, y que no buscáramos a Dios porque ya todo lo teníamos solucionado. No, amados, todos los días dependemos de Dios. ¿Cuántos lo creen? Sí, hermano. Ese es un paralelo. ¿Dónde está ese, hermano? Isaías 35:3, ¿verdad? Fortalecer las manos cansadas. ¿Por qué usted se cansa y yo en el Señor? Yo quiero preguntarle a usted y a mí, ¿cuándo nos cansamos? Físicamente, cuando realmente hacemos un sobreesfuerzo, puede ser, voy a hablar fisiológicamente, cuando hacemos un sobreesfuerzo y quizá la falta de oxígeno, ¿cierto? La hermana Rosa sabe eso más que yo. La falta de oxígeno en nuestra sangre empieza a manifestarse en una debilidad física. Amén. ¿Qué es la falta de oxígeno? Cuando usted y yo nos hace falta buscar la presencia de Dios. Porque aquellos deportistas, aquella gente que ejercita el cuerpo, que muchas veces tiene capacidad para dar más que otros, es porque ha ejercitado sus músculos y ha llevado su organismo, su sangre, a tener niveles mayores de oxígeno para poder utilizar en ese momento cuando muchas veces nos falta por el ejercicio que hacemos. Amén. Muchas veces las luchas, las pruebas, las tribulaciones, las angustias, muchas veces nos debilitan. Pero en ese tiempo de debilidad, amados, no podemos entrar en esa zona de confort. No podemos entrar en ese tiempo de como dicen los muchachos en el colegio, de relax. No, en ese tiempo usted y yo lo que tenemos que buscar todavía más a Dios. Amén. Y quiero que tenga en cuenta que todos los días dependemos de la mano de Dios. Que todos los días usted y yo, ¿cómo nos fortalecemos para poder luchar diariamente? A través de la búsqueda de Dios. Muchos de nosotros, cuando viene el problema, cuando viene la dificultad, abandonamos hasta el servicio a Dios. Y eso todavía es más grave. Amén. Porque estamos enterrando lo que Dios nos ha dado, amado. Y Dios en esta mañana te da una palabra de exhortación para que tú te levantes, para que yo me levante y diga, tenemos que levantar las manos caídas, que como dice el versículo 3 de Isaías que leyó mi hermano Luis, dice cansada, porque este ejercicio, ¿usted cree que es más, ser un ministro no agota? Amén. Y más cuando tenemos un trabajo secular, amado, y tenemos familia, y tenemos responsabilidades con mi casa. Todos nos debilitamos, pero ¿sabe qué nos hace fuerte? Cuando reconocemos que somos débiles y dependemos de la presencia de Dios. Cuando usted y yo saben y tienen claro que no somos fuertes en nuestra propia carne, sino cuando buscamos la presencia de Dios, viene la fortaleza, amén. Viene la llenura del Espíritu Santo y Él nos hace fuerte. Yo le decía a alguien, mire, si usted compara la vida de Pedro cuando no había nacido de nuevo, que no sé por qué por ahí alguien se le metió que ya habían nacido de nuevo, una persona con la cual tuvo una contienda. Oiga, es tremendo, la gente no se debe enseñar, hermano Luis, ¿cierto? Oiga, está uno enseñándolo y la gente con su precepto, bueno, ya eso no es el tema. Se les mete una vanagloria, hermano, terrible. Y le decía, pero mira, si Pedro, ¿cómo van a ser de nuevo? Si Pedro era más débil hasta que nosotros. O sea, Pedro con todo y que buscaba a Dios. Pedro no tenía el Espíritu Santo. Y mire, cuando la mujer le dijo, tú estabas con él, ¿qué hizo? No negó. Imagínense una persona llena del Espíritu Santo corriendo delante solamente de una acusación. Amén. Y cuando a Cristo lo crucificaron, hermano, ¿sabes quién le quedó a Cristo como acompañante? Le quedó uno solo, el que más despreciaban. A Juan fue el único que lo acompañó. Y las mujeres. Las mujeres son especiales para Dios. Amén. Por eso las mujeres son columnas de la iglesia. Las mujeres, que estos mismos discípulos la despreciaban, ellas no lo abandonaron, ni Juan, que era el menor. Pero Pedro, que era el que siempre llevaba la vanguardia, y que Pedro es un hombre de Dios, el cual, mejor dicho, tremendo, pero que necesitaba ser ¿qué? Perfeccionado. Pero cuando Pedro ya recibió la presencia del Espíritu Santo, cuando Pedro recibió la llenura, allá en Hechos 2, hermano, eso es un baluarte para la iglesia de Jesucristo. Amén. Él con Pablo, que fue el más, creo que fue el que más usó Dios, y él fueron los pilares de sentar los cimientos de la iglesia. Los cimientos fueron sentados una sola vez,
No es que hoy hay apóstoles para volver a sentar cimientos. Los cimientos fueron estructurados a través de la vida de los apóstoles. Aleluya. Amén. Pero ¿cómo lo pudieron ellos alcanzar esos niveles de fe, los apóstoles también? ¿A través de qué? De la tribulación. Tenían al pueblo judío atrás. Y fuera de eso, al pueblo judío lo apoyaba el imperio romano, hermano. Dependían de la mano de Dios. Cuando usted depende de la mano de Dios, no hay enemigo grande. Amén. ¿Qué enemigo más grande que el que tenían los apóstoles? ¿Qué enemigo más grande que los que narran estos capítulos, el capítulo 11 de Hebreos, en el versículo 36 al 38, cuando dice que tenían que esconderse, que tenían que irse para los montes? Hermano, usted vive cómodo. A usted nadie lo está persiguiendo todavía, así como a estos grandes héroes. Amén. Aserrados, apedreados, tenían que esconderse en las cavernas, hermano. Y ese tiempo de tribulación sí que viene pronto, hermano. Pero para eso, hermano, la iglesia que realmente vencerá a través de la sangre tendrá nuevamente que buscar la presencia del Espíritu Santo para poderse dejar decapitar, porque la iglesia verdadera estará allá arriba. Amén. Yo no me quiero quedar ahí. ¿Usted se quiere quedar en ese segundo viaje? Amén. Segundo viaje es terrible. No es fácil. No es fácil, hermano. Si hoy nos es difícil, hermano, la iglesia está aquí y usted viera cuántos vienen a orar, cuántos vienen a ayunar, cuántos vienen muchas veces, aunque los cultos de semana están creciendo mucho, le damos la gloria al Señor. Amén. Pero si no es pesado, es pesada carga, muchas veces perseverar en la obra, en la presencia de Dios, ¿cuánta carga va a ser cuando no haya iglesia? Amén. Porque las iglesias serán cerradas, hermanos. Nadie podrá nombrar el nombre de Jesucristo. A ese pueblo que se quede, le tocará meterse en el ejercicio espiritual para poder soportar hasta la muerte. Aleluya. Hasta la muerte. Yo meditaba con un siervo ayer, sí, en la noche, que fue a visitarme, un hombre que predica. Yo le decía, ¿sabe quién? ¿Cómo va a utilizar el enemigo? ¿Cómo le va a decapitar la cabeza a la humanidad? A los que no se dejen marcar, no es sello, marca. A través del grupo islámico. No hay guillotina. Ustedes lo han visto en la televisión, que arrodillan a la gente, le mochan la cabeza. Ellos van a ser la mano derecha del anticristo, porque el anticristo es el líder de la izquierda mundial. Usted no lo sabía. De izquierda mundial. Le van a mochar la cabeza a ese grupo islámico, hermano, pero antes van a torturar al pueblo. Tenemos que tener esos niveles de fe para poder resistir los que se queden. Pero eso solamente depende de la búsqueda del Espíritu Santo de Dios a través de la búsqueda de la presencia de Dios. Entonces, si nosotros queremos crecer en la fe, dice, por lo cual levantad las manos caídas, ¿verdad? Pero las manos primero se cansan para caerse. Cuando la mano se debilita, ¿por qué? Porque trabajo sin alimentarme. Si yo trabajo y no me alimento, mi cuerpo se debilita. Aleluya. ¿Sí me está entendiendo, por lo amado? Si yo no me nutro mis células, ¿verdad? A través del alimento, entonces ¿cómo puedo tener fuerza? ¿Cómo puedo tener vigor para poder hacer un trabajo físico? Así es el trabajo espiritual. Así es la lucha espiritual. Si yo no me alimento de la presencia de Dios, tarde que temprano, en la lucha, mis manos van a desfallecer. Voy a dejar las cosas tiradas muchas veces. ¿Por qué? Porque no me alimento constantemente de la presencia de Dios, que es la que me da el vigor, que es la que me da fuerza y la esperanza para saber que venga lo que venga, tengo un Dios que ya venció a la muerte en la cruz del Calvario y que no hay problema grande al cual pueda detener un hijo de Dios. Amén. No hay problema grande que pueda tener aquellos hijos que se mantienen en la presencia. Amén. Aquellos hijos que saben que cada día necesitamos mayores niveles de fe. Necesitamos mayor llenura de Dios, porque cada día las acechanzas, cada día la lucha es más grande, amado. Yo quiero que tú lo entiendas. A medida que tú avanzas en el Señor, las luchas son más grandes. Es como el niño. Los niños no tienen luchas. Los niños dependen de nosotros. Amén. Los niños no tienen cargas mentales, cargas emocionales muchas veces nosotros como padres de familia, a los cuales tenemos que darle frente al problema y frente a la situación para solucionar. Los niños no. Pero a medida que el niño va creciendo, que toma una familia, que toma una responsabilidad, los problemas en ellos serán mayores. Amén. Y es por eso que usted lo ve que ellos viven felices. ¿Por qué? Porque ellos no tienen problemas. Ellos no tienen angustias. ¿Cierto? Y si como padres hemos tratado de tenerlos ahí sin que haya muchos problemas, hermano, por eso es que usted ve que los niños,
Uno muchas veces cargado y el niño riéndose, correteando por la casa, ¿o no? Pero a medida que el niño va avanzando, ya empieza la responsabilidad del colegio, ya viene la responsabilidad de la universidad, ya viene la responsabilidad de un trabajo, viene la responsabilidad de una familia, y para eso la preparación cada día, secularmente, tiene que ser mayor. Así es la vida en Cristo Jesús. Amén. Por eso el capítulo 47 de Ezequiel, en el cual habla de las aguas salutíferas, dice que Ezequiel lo cogió un ángel, ¿cierto? Y lo cogió con un cordel. Y dice que lo llevó a las aguas y lo hizo entrar, ¿cuánto? 1000 codos, ¿cierto? 1000 codos. Y el agua le llegó ¿a dónde? A los tobillos. Eso está en el final del pasaje de Ezequiel 47. Ahí están las estaturas espirituales que tienen los hijos de Dios en este caminar. Eso está del 1 al 2. Usted lo puede leer ahí en casa. Yo lo voy a parafrasear porque no hay tiempo para poderlo disertar. Amén. En las aguas salutíferas, es un pasaje muy espiritual, habla de los 4 niveles o de las 4 edades del cristiano, hermano, que a medida que avanzamos en las aguas, ¿verdad? Los primeros 1000 codos, ¿hasta dónde le llevó el agua? Hasta los tobillos, hasta los tobillos, o sea, cuando nos afirmamos. Luego entró 1000 codos más y le llevó ¿a dónde? A las rodillas. Los tobillos cuando apenas empezamos a caminar. Y la rodilla cuando ya no caminamos por nosotros, sino por nuestras rodillas, humillado delante de la presencia de Dios. Amén. Dice después que le lleva ¿a dónde? A los lomos. La tercera edad, que es la niñez, la juventud, el adulto y el anciano. Son 4 etapas del cristiano. Amén. La tercera etapa, que es la etapa del adulto, es la etapa donde ya podemos trabajar. ¿Qué es los lomos? Representa la parte del cuerpo con la cual Dios simboliza el trabajo. Amén. La fortaleza para trabajar está ¿dónde? En los lomos. Amén. Y después dice la Biblia, en la 4ª etapa, cuando ya midió 1000 codos más y lo llevó más adentro, dice que el agua lo cubrió totalmente y ya no solamente tenía que caminar, sino que tenía que nadar para sobrevivir en las aguas, ¿verdad? Nos va a tocar ejercitarnos cada día mayormente para poder enfrentar esos niveles de fe, para poder enfrentar esos problemas en Dios que siempre van a ir de aumento en aumento, pero Dios siempre te va a dar una victoria más grande, amén, porque la gloria de Dios también va aumentando en nosotros cada vez que vencemos el problema, cada vez que pasamos la adversidad. Dios te va dando niveles mayores espirituales. Yo te digo una cosa, si tú no lo sabías, el enemigo conoce tu nivel espiritual. Amén. Y Él respeta a aquellos que tienen niveles espirituales. Él sabe quién los tiene. Amado, pero eso no se alcanza con el nombre, no se alcanza con el título, no se alcanza diciendo, por ejemplo, que yo soy pastor. No. Eso se alcanza ¿cómo? Ejercitándose, hermano, buscando la presencia de Dios. Así se alcanzan los niveles espirituales, venciendo esos problemas. ¿Usted cree que era fácil para esa gente meterse en las cuevas y muchas veces no tener ni que comer ni que beber? Hermanos, ¿de qué dependían? De la presencia de Dios ahí en medio de esas cuevas. Cuando Isaías, este hombre que escribió ese libro del cual leyó el hermano ahorita, ese hombre, aunque era primo del rey, si usted no lo sabía, como si fuera hoy primo de santos, hermano, pero estaba tan corrompida la sociedad de Israel, hermano, que terminaron aserrándolo a Isaías. No es fácil enfrentar que te vayan a cerrar y en medio de ese cerramiento darle gloria a Dios por lo que está pasando. Amén. En medio de lo que estamos viviendo, del dolor, muchas veces tenemos que darle gloria y gracias a Dios, porque todas las cosas ayudarán para bien. Amén. No te aflijas por lo que estás pasando, por lo que estás viviendo, porque Dios en esta mañana solamente es tiempo todavía, ¿cierto? Te dice, levántate, levántate, búscame, olvida el problema y métete conmigo, ven a mi presencia, porque necesitas levantar esas manos caídas si tú quieres alcanzar esos niveles de fe, porque los vas a necesitar, porque cada día los problemas serán mayores. Amén. Amén. Cada día vas a enfrentar situaciones, pero cada día vas a vencer más fácil, porque tu nivel espiritual será mayor. Amén. Amén. Por eso la Biblia le dice, cuando Él está hablando, yo quiero que usted entienda que el mismo Cristo lo dijo, hágase conforme a tu fe. O sea que la fe tiene variaciones. Es más, hay una palabra, la cual dice, ahorita me encanta el versículo, pero dice que cada uno alcanzaremos un nivel de ¿qué? De fe, de acuerdo al nivel de fe, a la medida, es la palabra precisa, ¿cierto? De acuerdo a la medida de fe. O sea que no todos tenemos la misma medida, amado, pero Dios sabe hasta dónde alcanza su vaso. Amén.
El vaso de nosotros es diferente, quizás en niveles, pero su vaso y mi vaso tienen que estar rebosantes para el día de la venida de Cristo Jesús. Amén. Quizás unos vasos son más grandes, unos vasos son más pequeños, pero todos necesitamos estar llenos de la presencia de Dios. Y por eso es que Él dice que unos producen fruto al 30, unos producen al 60 y otros producen al 100. Está haciendo una diferencia de esos frutos que podemos llevar de acuerdo a la fe que tengamos. Pero esa fe no se alcanza en la casa, hermano. Esa fe no se alcanza quizás haciendo las cosas como yo quiero. Esa fe se alcanza viviendo una vida de humillación y de trabajo y de búsqueda y de ejercicio espiritual constante. Porque cuando dice levantar las manos caídas, pero después en la segunda parte dice y fortalecer las rodillas paralizadas, esas rodillas que han dejado de buscar a Dios, han dejado de humillarse delante de Dios, porque muchas veces entra la prepotencia, la soberbia, entra quizás el desdén o lo que quiera entrar muchas veces y no permite que podamos vivir una vida de humillación, una vida de reconocer que es Dios quien nos sostiene. Amén. Amén. ¿Sí estamos entendiendo, por la mano? Amén. Y quería leer un versículo importante. Hácelo fuerte y se lo va a dar porque es para él, no es para el hombre. Es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amado, algo importante, ya entramos, ¿verdad?, en detalles que si queremos alcanzar niveles de fe, ¿qué tenemos que hacer? Ejercitarnos. ¿Sí me entendieron, por lo amado? Amén. ¿Qué tengo que hacer? Buscar la presencia de Dios. Amén. Trabajar en la obra de Dios, hermano, en lo que Dios me haya dado. Hermano, siempre hay trabajo en la obra de Dios. Dice que la mía es ¿qué? Mucha, y los obreros son pocos. Hay muchas formas de trabajarle a Dios. Mire, ¿cómo le trabaja a Dios muchas veces? Usted quizás en el púlpito no hacemos nada muchas veces, pero usted tiene unas rodillas que son poderosas. Amén. Usted tiene una boca que puede interceder por la iglesia, por su familia, y eso está ayudando a la obra de Dios. Dice la palabra que en el capítulo 17, versículo 11 de Éxodo, habla eso que comentamos al comienzo, ¿cierto? Dice que había una lucha tremenda entre Israel y esos pueblos que el Señor había dejado, o que estaban ahí todavía luchando para entrar a la tierra prometida, ¿cierto? Y dice que ellos estaban en una pelea tremenda porque uno de los pueblos más fuertes era el pueblo de Amalecita, el pueblo de Amalek, ¿cierto? ¿Quién me lee el versículo 11 de ese capítulo 17? Sucedía que cuando alzaba Moisés sus manos, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba sus manos, prevalecía Amalek. Mire qué cosa tremenda. Léalo nuevamente, hermana Rosa, con voz fuerte. Y sucedía que cuando alzaba Moisés sus manos, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba sus manos, prevalecía Amalek. Tremendo, ¿eh? O sea que la victoria o la derrota depende si usted tiene las manos caídas o las manos levantadas. ¿Sí me está entendiendo? Mira, un hombre, el pueblo estaba allá abajo peleando. Escuche esto, el pueblo estaba allá abajo en la lucha física, peleando contra el pueblo de Israel, de Amalek. Y entonces Moisés se iba al monte. Ojo, Moisés iba ¿a dónde? Al monte, porque hay una lucha física y había una lucha espiritual, pero la victoria en el mundo físico depende de la victoria espiritual. Amén. Mire esto, los que estaban allá dependían de la oración de Moisés. Amén. Y dice la palabra que cuando Moisés bajaba las manos, el pueblo ¿qué? Perdía. Pero cuando Moisés alzaba las manos, el pueblo prevalecía. Y muchas veces cuando Moisés estaba cansado, para que no bajara las manos, entonces venía Aarón con una mano y le sostenía una mano. Y venía del otro lado Josué y le sostenía las manos ¿a quién? A Moisés. A Moisés, porque cuando Moisés intercedía, el pueblo ganaba la batalla. Amén. ¿Qué estamos diciendo en esta mañana? Necesitamos de sus oraciones también. Porque a medida que los siervos, los ministros, los que servimos al Señor, estamos alzando las manos para buscar la presencia de Dios, hay victoria para el pueblo. Amén. La victoria física depende de la victoria espiritual, porque cuando las manos se debilitan, como dice el versículo 35 de Isaías, en el versículo 3 dice que cuando las manos se cansan, se caen, y entonces cuando las manos se caen, es por eso que no vemos victoria en nuestra vida personal, secular en la cual vivimos en esta tierra. Amén. Pero a medida que nosotros buscamos la presencia, levantamos las manos,
extendemos las manos para saber que dependemos de Dios, entonces Dios desde arriba, como dice el versículo que leyó el hermano al comienzo, el Dios de Jacob te envía ayuda. ¿Desde dónde? Desde su santuario, dice el capítulo 11. Él te va a enviar la ayuda, Él te va a enviar el socorro, porque Él no se ha olvidado de ti, porque Él sabe que tú acá abajo estás buscándole, porque Él sabe que tú estás ahí en su presencia, y Él respalda su palabra, amén. Dice que haga memoria de ¿qué? De todas sus ofrendas, de todos tus, y reciba tus holocaustos. Está hablando de lo que tú le ofreces a Dios, cómo le ofreces tu vida a Dios, cómo te sacrificas para Dios. Entonces Dios también va a responder de acuerdo a eso. Amén. Entonces, pueblo amado, tenemos que levantar las manos y vivir una vida de humillación en la presencia de Dios si queremos ver victoria en el camino de Dios. Amén. De lo contrario será muy difícil, amado. Se te convertirá en una carga pesada. Dice la palabra que Aarón había entendido esto. Yo quiero que usted también lo entienda en esta mañana. Que Aarón lo había entendido, Moisés lo había entendido y Josué también. Y decía, siempre que nuestro pastor, porque ese era el pastor de Israel, siempre que Moisés baja las manos, hay derrota en el pueblo. No podemos debilitarnos. Tenemos que siempre los unos con los otros llevar las cargas. Oremos siempre los unos por los otros, para que el hermano tenga sus manos extendidas, para que el hermano pueda ejercitarse, para que el hermano cada día desarrolle su fe y Dios cada día le dé más. A cada uno de nosotros Dios nos quiere dar cosas. ¿Cuántos lo creen? Amén. A todos nosotros Dios nos va a dar algo para obrar, hacer su obra. Amén. Hay algo que es necesario, hermano, para poder alcanzar o crecer en la fe también. Eso está en un versículo muy famoso que es el de Romanos 10, 17, ¿cierto? Miren lo que dice, ese pasaje no lo sabemos mucho, ¿verdad? Dice, así que la fe es por el oír. Mire esto, queremos crecer en la fe, hermano, tenemos que colocar el oído a la palabra también. Amén. La fe es ¿por qué? Por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. A ver, no es lo mismo oír que escuchar. Ojo, oír es escuchar con atención. Yo puedo estar en el mercado y oigo o escucho diferentes sonidos. El uno habla, por allá está el radio, el otro está gritando el producto que vende. Usted está escuchando. Pero oír es colocar el oído con atención. Ojo. Y obviamente lo que aprendemos en la palabra hay que colocarlo por obra, porque ya hemos dicho que la fe sin obra es ¿qué? Muerta. La fe se gana es a través de ejercitar lo que aprendemos, de colocarlo por obra, de colocarlo, como dicen por ahí, en práctica, de que lo que usted hoy se le enseñó. Yo quiero crecer en la fe y aprendí en la palabra que el pastor enseñó de que para crecer en la fe como aquellos hombres grandes en la fe, tengo que vivir una vida de búsqueda y de humillación delante de Dios. Tengo que colocar por obra esa enseñanza, hermano, porque si yo no la coloco por obra, no va a hacer nada en mi vida, hermano, y nunca voy a pasar de esos niveles de fe. Amén. Queremos victoria, queremos ver las bendiciones aún materiales, físicas, económicas en esta tierra. Tenemos que crecer en la fe también, porque las bendiciones materiales no son malas. Lo que pasa es que hay bendiciones que no las alcanzamos porque no alcanzamos los niveles de fe. Amén. Y esos niveles de fe en nosotros hay que ir creciendo, para ir avanzando, para ir alcanzando todas aquellas cosas que Dios nos quiere dar en todas las áreas. Dios nos quiere dar en todas las áreas. Amén. O Dios no quiere que su esposo, que su esposa se convierta. Sí, claro. Dios quiere que su hijo, que su hija deje la rebeldía, ¿o no? Dios quiere que su negocio sea prosperado. Dios quiere que su vida económica también sea ensanchada. Lo que pasa es que todas esas cosas se van dando a medida que la fe va creciendo, vamos quitando esos obstáculos. ¿Sí me está entendiendo? Esas batallas son los obstáculos que hay. ¿Cómo lo vencemos? Creciendo en la fe. Si no crecemos en la fe, nunca podemos pasar esas barreras. Amén. ¿Sí me está entendiendo, por la mano? Entonces, necesitamos crecer en la fe. Pero para crecer en la fe tenemos que ¿qué? Ejercitarnos. Tenemos que creer en la palabra y tenemos que levantar las manos caídas y vivir una vida de humillación delante de Dios. 4 cosas muy importantes. Amén. 4 cosas importantes si usted y yo queremos alcanzar la fe. Quería leer ahí en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 17.
para seguir el compartir. ¿Qué dice? Y si invocáis por paz. No, perdón, hermanita Rosa. Discúlpeme, es el versículo 7. 1 Pedro 1:7. Para que sometida a la prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Oye, tremendo lo que decíamos al comienzo. Para que sometida, aleluya, es Dios, ¿cierto? ¿Quién llevó a Jesucristo al desierto? El Espíritu Santo de Dios. Dice que lo llevó al desierto. ¿Para qué? Para someterlo a una prueba. Para ver sus niveles de ¿qué? De fe. Para ver si resistía esa lucha. Pero Dios no se equivoca, porque si Dios te mete, porque Él sabe que tú y yo estamos preparados. Amén. Dios sabe que tú y yo podemos aguantar ese embate de ese enemigo que viene en contra de nosotros. Porque dice la palabra que Él no nos da mayor carga, mayor prueba, para tomarlo de esa forma también, de la cual nosotros podamos ¿qué? Resistir. Él sabe que si tú no resistes, Él no te va a meter a algo que tú no resistes, pero para eso tenemos que vivir guiados, como decía el hermano en la enseñanza del viernes, tenemos que vivir una vida guiada por el Espíritu Santo de Dios, para que Él nos guíe a todas las decisiones que tomamos, a todas las cosas que le enfrentamos, cómo la enfrentamos, cómo hacemos y cómo dependemos de Dios. Amén. Cuando Dios nos guía, hermano, no habrá derrota. Amén. Cuando tú y yo vivimos una vida pastoreada por Dios, cuando vivimos una vida de humillación delante de Dios, hermano, venga la prueba que venga, tú vas a ser un vencedor, aleluya. ¿Cuántos lo creen esta mañana? Dáselo fuerte, se lo vas a dar. Nunca verás derrota, amado. Siempre serás, porque la Biblia dice que en todas, ¿cómo dice? En todas ellas somos ¿qué? Más que vencedores, no en unas, en todas. Cuando tú y yo vivimos una vida de humillación, una vida de búsqueda, una vida de presencia de Dios, siempre vamos a ser guiados por Dios y nunca seremos derrotados. Amén. Siempre irás de triunfo en triunfo, ¿de qué más? De gloria en gloria y de victoria en victoria. Porque Dios es un Dios poderoso. Amén. Es un Dios de victoria. El Dios de nosotros no es un Dios derrotado. Amén. Es un Dios que le dijo al diablo, voy a hacer un plan en el cual el diablo no sabía que ni siquiera era Jesucristo el que venía. Eso era algo misterioso, porque Él no se lo reveló a los israelitas, porque el diablo hubiera sabido. ¿Sí me está entendiendo? Era un misterio, los israelitas no sabían que era Jesús, porque aún ellos no querían que fuera Jesús, pero le tocó, porque dice la Biblia en Apocalipsis, creo que es el capítulo 6, dice que se buscaba a alguien, ¿cierto? En el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Oh, y ahí se cae la teoría de los que hablan de los extraterrestres. No buscaron en los cielos, buscaron en el cielo. ¿Sí me está entendiendo? En el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. En el espacio no buscaron. Amén. Porque no hay seres que se puedan encarnar ahí. O sea, hay seres espirituales, pero no seres físicos. Amén. Entonces, al Señor le tuvo que venir y mandar a Jesús y decirle, bueno, ahora te voy a demostrar que en tu terreno, que bajo tus condiciones te voy a vencer. Amén. Porque aunque el Padre no podía bajar por su naturaleza superior, pero sí podía decir, bueno, te voy a enviar a este hijo mío. Cuando tú eres verdaderamente hijo de Dios, aunque luches en las condiciones más difíciles, más adversas, más injustas, Dios te va a dar la victoria. Amén. Ustedes que no fue injusto lo que le hicieron a Jesús, pero Dios le ayudó a resistir. Amén. Tremendo, lo tenían rodeado. No tenía ejército, no tenía con quien defenderse. Aquellos que lo rodeaban, que eran los 12 de los 600 y más, con los cuales quizás empezó, o muchos más. Porque dice la Biblia que para ser maestro, un maestro tenía que tener mínimo 600 discípulos, solamente que ellos no aguantaron la lucha. Amén. Y por eso probaron la fe. Y bueno, vamos a ver si cuál de estos resisten para que queden conmigo al final. Pero mire, después al final los 12 lo abandonan. Amén. El Padre lo desampara al final, porque el Padre no puede mirar el pecado.
Dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? Más la palabra dice que se mantuvo fiel hasta la muerte. Si tú te mantienes fiel, vas a ser un vencedor. Y aunque el diablo crea que está derrotado, mantente creyendo que hay un Dios de poder. Amén. Amén, que hay un Dios que te da la victoria. Aunque el diablo creía que era el fin de Cristo, el diablo no sabía que Dios lo iba a levantar para darle un nombre que es sobre todo nombre. Dios te tiene un nombre especial en los cielos, amado. Por lo tanto, Dios te dice en esta mañana, resiste, busca a Dios. Dile, Señor, ayúdame a crecer en sus niveles de fe, porque así como por la fe Jesús venció, yo también venceré en su nombre. Aleluya. Amén. Dios es un Dios de victoria. ¿Cuántos lo creen? Amén. Tenemos que estar convencidos de esto, amado, de que Dios es un Dios de victoria en todas las áreas, amado. Así sea la condición más adversa, Dios te va a sacar hacia adelante. Entonces miren lo que leyó mi hermana Rosa, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa. Miren, la fe es de mucho valor, vale más que el oro. Su fe y mi fe vale más que la plata que tenga cualquiera en la tierra, amado. Amén. Que el oro que esté acumulado allá en los bancos que tengan los hombres. Hermano, la fe vale más que todo eso. Amén. Dice, porque sometida a fe vuestra prueba, mucho, miren, mucho, la Biblia para leerla con cuidado, mucho más preciosa que el oro, el cual se prueba, aunque perecedero, se prueba ¿con qué? Fuego. Con fuego. Las cosas buenas hay que probarlas. ¿Usted cree que cuando sacan esos carros, primero no hacen una serie de pruebas? Amén. Y buscan los materiales más excelentes, pero esos materiales los prueban, las aleaciones, para ver si resisten la torsión, el rozamiento, o yo no sé qué, o el calor, o el impacto de energía. Hermano, las cosas buenas se prueban en pruebas mucho más difíciles. Amén. Las cosas buenas resisten la prueba, que las que quizás no tienen esa misma calidad no las pueden resistir. Entonces nosotros tenemos que cada día alcanzar niveles mayores de fe. ¿Cómo? A través de ser sometidos a prueba. Lo que pasa, hermano, que hay un problema grande nosotros los humanos, y es que la prueba no es sabrosa, la prueba no es fácil, hermano. Y decir que es fácil sería una mentira. Decir que es sabroso, que pasar por cosas difíciles, el enemigo te ataca por una cosa, te ataca por otra, te ataca por otra, y ve que tú no menguas, no es fácil. Y tú quisieras a veces, Señor, dame un respiro, y no es fácil. Y entonces muchos de nosotros los humanos, en vez de permitir que Dios nos meta a la prueba, lo que hacemos, no, yo eso no lo voy a vivir, yo me meto por acá y me echo un ladito. ¿Cuánto voy a crecer en la fe? Hermano, si no le permito a Dios que me meta en el fuego, no podré ser ese oro fino al cual Dios quiere llevar hacia los hijos celestiales, hacia las naciones. Amén. La fe es probada con fuego, y el fuego es la adversidad que tú y yo vivimos de día en día. Unos quizás en mayores niveles que otros, amados, porque Dios sabe que quizás lo que nos somete a una prueba, se lo somete al hermano o la hermana, quizás no tiene la capacidad para poderlo resistir y se puede hasta apartar o puede morir en medio de la prueba. Amén. Pero cuando somos guiados por Dios, la prueba en la cual Dios te someta a ti o a mí, quiero que lo entiendas en esta mañana, en todas te va a dar la victoria. Amén. No te va a dejar postrado. Si nos deja postrado, es porque nosotros no permitimos que Él hiciera con nosotros su voluntad. Amén. Como el pueblo de Israel, muchos pueblos quedó postrado. ¿Por qué? Porque era un pueblo rebelde, contumaz, exigente. ¿Qué más? Un pueblo que no creía, veía los milagros, hermanos, que usted y yo no hemos visto. Mas, sin embargo, se iban en contra de Moisés y le exigían, nos sacaste de allá para tenernos acá. Hermanos, como Dios permita que vivamos, tenemos que aceptarlo. Amén. A Dios no le podemos exigir. Había un corazón, como dice la hermana Rosa, que estaba pegado ¿a dónde? A Egipto. ¿Cierto? Ese hombre que tiene el corazón pegado a Egipto no podrá vencer en el desierto, quedará postrado. Por eso nuestro corazón tiene que ser desligado de Egipto totalmente, amado. Porque de lo contrario nos pasará como al pueblo de Israel. Solamente creo que eran 600 y más de miles que salieron de los de 20 años hacia arriba. Solamente ¿cuántos entraron a la tierra prometida? 2. Hermano, tremenda diferencia. ¿Sabe por qué? Porque la gran mayoría tenía el corazón pegado a Egipto. La gran mayoría no aceptaba la voluntad de Dios, no aceptaba las condiciones de Dios, no quería vivir en el desierto. A nosotros muchas veces no queremos vivir el desierto. El desierto no solamente es decir que yo abro la nevera y solamente tú ves agua, no.
El desierto es muchas áreas en las cuales tú y yo quizás no vemos la ayuda de Dios, solo vemos soledad, solo vemos sequía. Amén. Muchas áreas, hermano, lo económico es una sola. Es muchas áreas, cuando te vituperan, cuando te persiguen. Amén. Cuando te injurian, cuando te levantan calumnia. Amén. Ese es el desierto que hay que soportar. Cuando eres despreciado y vas al trabajo y como tú no entras en la misma línea quizás, y no lo digo porque sea en la parte personal mía, no, sino que a mucha gente cuando van a los trabajos, por ser cristianos, los echan a un lado, amado. Amén. Y empiezan a señalarte y empiezan a vituperarte y te ponen el ojo y te apartan porque tú no andas en la misma corriente del mundo. Amén. Ese es el desierto y eso nos va a fortalecer, hermano. Pero si tú resistes, bueno, no importa que ellos me miren mal, pero lo que quiero es dar testimonio delante de Dios. Dios te va a fortalecer en la fe. Amén. Dios te va a levantar y Dios te va a exaltar. Porque aquellos que un día te menospreciaban tendrán que reconocer que tú eres una persona especial, que tú tienes un Dios poderoso que te ayuda, un Dios que te levanta. Amén. Un Dios que te tiene en grande estima. Amén. Aunque el mundo quizás no nos estima, aleluya. Dice que para que sea sometida a que es mucho más preciosa que el oro, el cual se prueba en alabanza, aunque gloria y honra cuando sea manifestado Jesús. Hermano, el pago de nuestra fe, quizás muchas veces no lo vamos a ver en vida. Yo le pregunto a usted, ¿qué vio Pedro en vida? ¿Qué vio Juan? Hermano, persecución, muerte, ¿cierto? Hambre, angustia, desnudez. Aunque lo anhelaron, nunca vieron la promesa. Pero yo le digo una cosa, esos 12 tienen un puesto especial, hermano, en la eternidad. Hermano, entre más grande es la prueba que usted pasa acá abajo, entre mayor es el desierto, mayor es el puesto que tienes allá arriba. Amén. Entre mayor es lo que tú puedas vivir, lo que Dios pueda ver en ti y en mí, que podemos resistir y lo cual Dios nos puede meter para pasar por encima de eso, mayor es el puesto allá arriba. Amén. Dice la Biblia que entre los nacidos de mujer, de los antiguos, estamos hablando desde Abraham o desde Adán hasta Jesús, hasta Juan el Bautista, el más grande fue ¿quién? Juan. ¿Dónde vivió Juan? En el desierto toda la vida, hermano. Terrible. Y ese es el más grande. No fue David, no fue Moisés, no fue quizás Isaías o Salomón, que no se sabe si alcanzó la salvación, no fue Daniel, no fue Job, fue Juan que vivió en el desierto toda la vida, hermano. Amén. Una vida constante de lucha te va a dar un nombre especial. No te quedes por lo que estás viviendo quizás. No te quedes si quizás las cosas tú no has visto el resultado de Dios. Sigue confiando y sigue esperando. Amén. Sigue luchando porque tienes un Dios que te va a dar la fuerza para vencer. Amén. Tienes un Dios poderoso. Un Dios que aunque muchas veces miramos y solo vemos desierto, como dice una alabanza, solo veo desierto, solo veo soledad. ¿Cierto? Pero el capítulo 35 del cual habló el hermano también dice que florecerá el yermo como la rosa profusamente. Amén. El desierto florecerá. Dice que serán cavadas agua en medio de la soledad. Porque muchas veces tú te sientes solo, pero en medio de esa soledad Dios te va a enviar esa agua de vida que es la palabra que te levanta. Amén. Que es la palabra que te da vida y para decirte que tú no estás solo en medio de esa lucha, que tienes un Dios que va delante de ti. Amén. Que tienes un Dios todopoderoso, amado. Que aunque ha permitido lo que ha permitido en tu vida, es para darte el carácter de Cristo. Es para que tú y yo podamos alcanzar los niveles de fe. Porque los niveles de fe se alcanzan en el ejercicio espiritual. Los niveles de fe se alcanzan viviendo el desierto y luchando contra las pruebas, contra las tribulaciones, contra las angustias. Así alcanzarán niveles mayores de fe en Cristo Jesús. Aleluya. Dáselo fuerte en el Señor. Gloria al Rey. Y quiero hablar algo ya para terminar. Ya voy a terminar, no me gusta extenderme demasiado para no cansarlos. No sé si me he extendido en la relación de cuando empecé. Pero quiero terminar con algo que está en esta misma parte. Y quiero redundar, aunque hablé de eso, pero quiero hablar ahora un poquito más. Ahí mismo en el pasaje que empezamos. Regálenme un segundo para buscar el versículo 7. Voy a hablar de algo importante, hermano. Si usted quiere alcanzar fe,
llévese esta palabra, es una palabra que se va a llevar para la casa, ya para terminar. Si no hay esto, no puede haber fe, no puede haber victoria, hermano. Yo quiero que usted lo entienda. Oiga, ¿cómo alcanzan los grandes deportistas, las grandes, esos que batallan? A través de una vida de disciplina, ¿cierto? Y de constante ejercicio. ¿Cierto que sí? Los grandes deportistas se quedan muchas veces practicando. Los demás se van y ellos se quedan practicando. ¿Cierto? Porque saben que cada ejercicio que hagan en la práctica se va a ver como resultado en la competencia. ¿Cierto? Cada oración que usted hace, cada búsqueda que usted hace, se va a ver resultado en el problema que usted tiene, cómo se resuelva, sea tarde o sea temprano. Amén. Tenemos que vivir una vida de disciplina. Mira lo que dice ahí. Léamelo, hermanita Rosa, usted que lee con voz fuerte. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Ay, hermanita, gracias. Oiga, la disciplina. O sea, si usted no tiene disciplina, no hay búsqueda. ¿Cierto? Si no hay disciplina, no hay ejercicio espiritual. Amén. Y si no hay ejercicio espiritual, no habrá fortaleza. Y si no hay fortaleza, no hay victoria. ¿Sí me está entendiendo? El Hijo de Dios tiene que ser disciplinado para buscar la presencia de Dios. Usted no puede orar, usted no puede decir algo. Vamos a colocar solamente la oración, para no decir la congregación, el tiempo de congregarse. Hermano, usted no puede orar cuando quizá usted le dio la gana. Hermano, porque quizás se acordó tal día y oró, y el día que sea, a usted le da lo mismo orar que no orar. Usted le da lo mismo ir a la iglesia que no ir a la iglesia. Usted le da lo mismo leer la palabra que no leer la palabra. Quiere decir que usted y yo no somos hombres de disciplina, y por lo tanto, si no tenemos disciplina, no somos hijos de Dios. El Hijo de Dios es disciplinado, amado. Amén. Tenemos que disciplinarnos. Tenemos que entender que yo tengo en mi tiempo, aunque sí tenemos el tiempo ocupado, pero sobre todas las cosas tenemos que apartar tiempo para Dios, porque aún el tiempo tenemos que sacrificarlo. ¿Cierto? Porque a veces no hay tiempo, de verdad que no hay tiempo. Y muchas veces cuando vamos a orar, muchas veces no hay fuerzas. Pero yo quiero decirte que tú y yo tenemos que organizarnos, tenemos que disciplinarnos para darle el primer lugar a Dios, porque de lo contrario no alcanzaremos los niveles de fe. Y por lo tanto el problema no se te puede resolver porque tú ayunas cuando quieres. Porque tú buscas a Dios como quieres. ¿Cómo podemos esperar de parte de Dios que Él pueda respaldar su palabra si Él dice que Él honra a los que le honran? Y buscamos cualquier excusa para decir que yo no puedo, es que yo no voy por esto, es que yo no hago esto por esto, es que esto es así, es que esto... Y siempre estoy buscando excusas. Amén. Pero para Dios no hay excusa, porque el hombre te puede escuchar, pero Dios te está viendo. Amén. Dios te está observando, que en el tiempo que tienes para buscar a Dios, lo dedicas a otras cosas. Amén. Amén.